digamos por un punto aquí. Si ustedes se fijan, la conglomeración tal vez hubiera podido ser diferente. No sé qué se trae esta vaina. Ya. Pero por ahí viene. ¿Está bien? Entonces tal vez hubiera podido generar otro conjunto de conglomeración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces por eso es que el modelo de K-medias normalmente se suele utilizar después del jerárquico, más con fines de comprobación, digamos, dado que no tenemos otros procedimientos, no tenemos un estadístico que nos diga ese es el mejor. Entonces hay que trabajar por varios caminos para lograr aterrizar en un modelo adecuado. ¿Ok? Entonces, así es como va. Procedimientos de conglomeración, como les había comentado. El de enlace único, o sea, se agarra, la máquina agarra, elige un conjunto de datos y dice, bueno, aquí está y a partir de aquí empezamos a trabajar. Y busca la distancia mínima, es decir, los datos que queden más cerca de esta conglomeración, lo cual puede ser un poco complicado. Puedo tener el de distancia máxima, que es cuando los datos están lo más alejados posibles. Y el promedio, en este caso este es uno de los más difíciles porque se mide un punto con toditos los demás. ¿Me encuentro? Entonces, son procedimientos bien complejos de cálculo. El de la técnica WART, que es el que vamos a utilizar, ¿qué hace? Trabaja con la distancia entre un punto al medio y empieza a trabajar con esa situación. ¿Ok? Ve la forma de agruparlos en base a un punto medio. Y el de centroides es, dados los datos, trata de calcular un punto teórico central y a partir de ahí genera el cálculo de las distancias. ¿Estamos de acuerdo? Nos interesa como referencia, ¿de acuerdo? Porque en general el cálculo se lo vamos a pedir al SPSS, pero necesitamos tener una idea de cómo viene. Entonces, ¿cómo decidimos el número de conglomerados? Primero, lo que ya habíamos dicho, teoría, conceptos o estudios previos que nos indican posibles agrupamientos. ¿Ya? Procedimientos de conglomeración jerárquica, que es el que nos va a dar el primer resultado, y en algunos casos el no jerárquico. Y algo muy importante, los tamaños relativos de los conglomerados. ¿A qué voy? No tiene mucho sentido que un conglomerado tenga, no sé, 30, 29 datos y el otro 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que yo espero de estas conglomeraciones son grupos de cantidades de elementos metidos ahí que tengan un nivel significativo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no vale la pena tener un grupo en el que, no sé, hayan 90 casos y en el otro solo 10. Porque no tiene mucha coherencia, ¿no? O sea, vamos a tratar de que las conglomeraciones tengan cantidades más o menos parecidas, no digo iguales, pero que tengan una relevancia similar, que no sea todo en uno y unos poquitos en otro grupo. ¿Estamos de acuerdo? En ese caso, cualquier caso típico podría jalar demasiado en el tema de... Claro, podría sernos medio muy extraño, ¿no? Exactamente, o sea, tener uno o dos casos contra, no sé, 80 no tiene sentido, ¿no? Porque serían, como tú dices, podrían ser comportamientos atípicos. ¿Está bien? Y eso es importante. Ahora, también es importante entender que en el procedimiento de conglomeración vale la pena revisar posibles datos atípicos, ¿ya? Porque justo estos datos atípicos son los que nos pueden generar dolor de cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tratamos de ver que, no sé, si en una variable, digamos, edad, estamos viendo que la mayoría de las personas, digamos, están entre 20 y 60, pero me ha aparecido ahí 2 personas con 100 años. Tal vez vale la pena sacarlos, porque esos datos son poco frecuentes, ha sido una medición atípica, y bueno, mejor los retiramos. ¿Te das cuenta? O gasto, y de repente hay una persona que te dice,
no, yo al mes gasto 100 pesos, como el loco del Arce cuando dijo que la canasta familiar con 100 no alcanzaba. ¿No ven? Tal vez a él sí, al resto de los mortales no. Entonces, si tienes un gasto, si tienes un grupo atípico ahí, mejor lo quitas, ¿no ves? Porque no sabes qué es lo que puede estar pasando. Y entre esos qué puede estar pasando puede haber una falsedad en la información, a propósito o no. ¿Te das cuenta? Y eso es algo que puede suceder. Hace un tiempo atrás estaba charlando con un amigo y de repente agarra y me dice, el otro de todo ha subido una barbaridad, el otro día estaba comiendo, normalmente comen en casa, voy a poner eso en orden, ¿sí? Su esposa se raja un montón y siempre, normalmente comen en casa, pero su esposa viajó y le tocó a él darles de comer a los hijos. Entonces, trabaja un montón, sí, así que agarró y en lugar de ir a comer a casa, a comer fuera. Y de repente agarró y dice, qué barbaridad, cómo están los precios, hemos ido a comer, somos 4 y en un solo almuerzo nos hemos tirado con 100 pesos. Y le dije, bienvenido a la realidad, porque es lo que gasta tu esposa, más o menos en darles de comer a la familia, ¿no? Sí es cierto, en el restaurante te suben un poco más el valor de la comida, pero es que por ahí estás gastando, más o menos. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso le dije, bienvenido a la realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Posiblemente si a él le hubiera preguntado el gasto, él le hubiera dicho que gastaba un valor muy bajo en la casa. ¿Se encuentra? Y es por tal vez desconocimiento de la realidad, no por mala onda. O sea, él cree que, quién sabe cuál es su noción de realidad ahí, ¿no? O su participación en la casa. Entonces, datos extremos, ¿sí? Esos datos que se salen del comportamiento normal, es mejor filtrarlos, quitarlos. Está bien, esto nos va a ayudar a entender mejor el comportamiento. Ahora, creo que está. Entonces, lo siguiente, interpretar y describir, examinar centroides, que esto es muy importante, y muchas veces es muy útil describir a los conglomerados en términos de variables que no se usaron para el agrupamiento. ¿Ok? O sea, si utilicé sexo, edad, estado civil, podría hablar de condiciones demográficas. ¿Se dan cuenta? O sea, no ponerle un nombre como edad, estado civil, sino grupo demográfico, algo por el estilo. ¿Estamos de acuerdo? Y al último, evaluar la validez. ¿Cómo se evalúa la validez? Básicamente es importante comparar los resultados con diferentes medidas de distancia. Vale la pena hacer varios procedimientos. Utilizar diferentes procedimientos conglomerado y ver los resultados. Dividir al azar la base de datos y de nuevo hacer la conglomeración, lo mismo que en el factorial, ¿no? Dividir y volver a ver si vuelven a salir lo mismo en los dos conjuntos. La ventaja es que el SPSS sí nos permite hacer ese tipo de cálculo. Suprimir algunas variables al azar para comparar resultados, ¿de acuerdo? A veces puede ser que una variable pueda afectar sin que nos demos cuenta. Entonces, quitar alguna variable y ver si los resultados funcionan o no. ¿Sí? Se mantienen parecidos. Y la conglomeración no jerárquica es más que todo, depende de lo que les había dicho, del orden de conglomeración. Así que la jerárquica vale la pena hacer varias corridas de conglomeración no jerárquica porque el SPSS está programado a partir de manera aleatoria de puntos de inicio de conglomeración. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la situación. Entonces, el primer procedimiento, el jerárquico, ¿sí? Vamos a trabajar el promedio entre grupos. Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente aplicamos el método de conglomeración, vinculación de medios, medida de intervalo, distancia euclídea, conglomerado de pertenencia, rango de 2 hasta m casos, o sea, puedes trabajar en 2 o más,
Y el valor más importante, todo esto yo lo programo y me sale un resultado. La ventaja es que genera un procedimiento que es siempre consistente. El jerárquico siempre me va a dar el resultado igual, porque su procedimiento evita fluctuaciones. Básicamente, ¿cuál es el resultado que yo voy a leer? Es este, al que se llama dendrograma. ¿Ok? ¿Qué hace el dendrograma? Básicamente, lo que me está dando, como pueden ver aquí, está colocando el número de caso, ¿ya? Y lo que me está diciendo es que el 14, 16, 10, 4 y 19 se unen muy rápidamente, o sea, tienen elementos muy parecidos, de manera muy rápida. ¿Estamos de acuerdo? El 18 se integra, pero un poco más tarde, o sea que el 18 tiene un elemento un tanto diferente, ¿ya? Acá el 2 y el 13 se unen muy rápido, 5, 11, 9 y 20 se unen rápido, y luego este conjunto se une con este otro. Eso es lo que me está mostrando el dendrograma.